mañana, 52 minutos. Nicolás Ruggiero es director del Aeropuerto Internacional Rosario y está acá con nosotros, está en el estudio de CNN Radio Rosario, en Consentido Común, nos está acompañando, nos está visitando. Nicolás, ¿cómo te va? ¿Cómo Muy andás? Bien. Todo bien, Marcelo, gracias por invitarme. No, al contrario, gracias por venir. Me recordabas recién, tuviste un paso periodístico por CNN. Sí. Mi disculpa primero a los periodistas, pero fue sí, un pasito de algunos programas que estuvimos acá hablando de tecnología hace muchos años ya. Bueno. Así que me hubiese hecho caso yo solo, por ejemplo, y hubiese comprado bitcoins en ese momento. En ese momento recomendabas, pero no... muy bajo, no lo compré ni yo. Imagínate lo que... Mirá la que te perdiste. Poca fe tenía, sí. Bueno, Nicolás, ¿cómo va la experiencia del aeropuerto? Bueno, contame un poquito planes, bueno, hay obras que están en ejecución, si querés podemos empezar por ahí. Sí, pues yo particularmente tengo una trazabilidad un poco mayor a la gestión de la que podemos hablar, porque estoy en el aeropuerto por la ciudad desde la gestión, entré en 2020, básicamente, de la gestión diciembre de 2019. Entonces ahí hay una trazabilidad de qué fue pasando con todas las obras del aeropuerto, que principalmente por mi perfil, siendo ingeniero civil, ahora casi máster en gestión aeronáutica, pero sí arranqué por el lado de la infraestructura, que realmente es lo que más me gusta, y ahí se empezó a rebarajar, pandemia en el medio, la situación de refuncionalizar la obra y la gran obra que están viendo ahí de la terminal. Sí. En un principio, esa obra había sido apuntada para que sea solo una terminal internacional. Después vino la pandemia. A partir de eso, lo internacional fue lo último que volvió, lo que volvió. Sí. Entonces, eso hizo a que yo me siente a pensar que la terminal usada solo para fines exclusivos, en este caso internacional, iba a ser un gastadero en vano. A partir de eso... A lo mejor mucho riesgo. Exacto, mucho riesgo y poco uso, en cierta forma. En las proporciones siempre hubo un 70-30 entre vuelos de cabotaje y vuelos internacionales, y esa semejante inversión solo atendiendo al 30% era poco amortizable, sería de alguna manera. A partir de ahí se refuncionaliza el proyecto como para tratar de que la terminal sea flexible. ¿Qué significa flexible? Que yo pueda adaptarla a través de esclusas para poder tomarme de día un vuelo de cabotaje y de noche, donde mayoritariamente están, un vuelo internacional. Eso hace a que las famosas mangas tan pedidas por la gente del aeropuerto sean utilizadas para todo el mundo. Es decir, que no sean compartimentos estancos. Exacto. Y que también, de alguna manera lo digo, sean amortizables en cuanto a gente que hay que capacitar para que las utilice, y un montón de expertise que hay que tener para que se usen 4 o 5 veces a la noche y nada más. Bueno, esto haría de que a través de un sistema de esclusas uno pueda tomar un vuelo a Neuquén a través de manga. Y así sucedió. O sea, la obra está apuntada a eso ahora. Exacto. Después del parate de la obra, en esta gestión, en la gestión de Puyaro, encabezada por el ministro Puccini y la secretaria de Transporte, Renata Gigliotti, decidieron darle continuidad a este proyecto que tenía una lógica respecto al que se había planteado en su momento. Recordemos que esta es una licitación de la gestión de Miguel Lischy, que sigue en pie con un contrato que obviamente cuando pasa el tiempo, y lo sabrán mejor que yo, esos contratos empiezan a tener un montón de líos, con paso y pandemia mediante. Entonces, no sé si se bancó cómo, pero pandemia y todo lo que pasó desde el punto económico, dólar, inflación, todo. Sí. Eso, hablando con Pablo Olivares, falta de pagos, lo reniega bastante. Sí, se multiplica por 70 un certificado, las redeterminaciones de precios son complicadas, pero por suerte, o sea, esta gestión decidió continuarlo y además llevarlo para lo que tenga que ver con el hecho de refuncionalizarlo y bancar esa refuncionalización, que va a ser mucho mejor y mucho más aprovechable. ¿Cuánto le falta a la obra, Nicolás? Ahí te digo. En tiempos, estamos estimando de que la obra puede entregarse septiembre, octubre de este año, en lo que parcialmente para la utilización de las mangas. Es decir,
Yo podría usar el aeropuerto como está hoy en día, abrir una tercera puerta en la que te lleva un núcleo, ascensor y entro por Manga. Sí. Para el edificio estaríamos ya en marzo, abril del año que viene. Ahora, ¿pero qué pasa? Supongamos que en septiembre me entregan la obra, eso no lo pone automáticamente a funcionar. De hecho, hoy la Manga ya se mueve, se puede enganchar en un avión. El problema está en el proceso de todos los organismos que tiene el aeropuerto, de los 11 organismos, que entre ellos está aduana, 11 organismos. Exacto. ANAC, EANA. No te puedo creer. Todos tienen que estar alineados a esa mudanza. A veces requieren más personal, a veces requieren nuevos escáneres, y son cosas que el aeropuerto particularmente no debería tener que abastecer. Y lo digo en este formato porque quizás en algún momento termina siendo el aeropuerto la inversión cuando se traba en la nación. Entonces, el desafío también del operativo es que estamos ya empezando a gestionar todo lo que tienen que hacer los organismos para la utilización. Yo me quedé en shock. Sí. Repito, la supervisión del aeropuerto depende de 11 organismos distintos. No se llama supervisiones, para la operación dependés de 11 organismos, exacto. Que algunos tienen más o menos poder, pero estamos hablando entre los más importantes: ANAC, ORSNA, EANA, PSA, Migraciones, Aduana y así. Eso podría generar que si la obra está en septiembre, octubre, no vengan, no sé si son autorizaciones o qué, no vengan los permisos y se demore, o que el edificio está en marzo o abril del año que viene y otra vez, porque no están los permisos, también se demore. Vamos a creer que no, pero estamos haciendo las gestiones para que eso no ocurra, porque en este caso ni la ciudad ni la provincia tiene la potestad de, por ejemplo, darle a aduanas más personal si lo necesitan para la terminal nueva. Yo lo que sí puedo llegar a decirte es que la utilización de Mangas con esta parcialidad sin el edificio, eso se va a hacer del mismo formato en que estamos trabajando hoy. Entonces, eso en cierta manera no perjudicaría para el uso de Manga. Cuando ya empezamos a hablar de que vos querés utilizar para hacer migraciones en el nuevo edificio, que esto estaríamos pensando a marzo o abril, ahí sí hay un desafío con todo lo que tiene que ver con los organismos nacionales que hay que hablar para que eso avance. Con la complejidad que los organismos nacionales que te estoy nombrando tuvieron autoridades, se fueron las autoridades y ahora hay otras, algunos pasaron 2 veces. Sí. Me ha tocado estar en la oficina de una autoridad y a la semana era otro. Sí. La foto de la familia había cambiado. Sí. Era volver al futuro eso, básicamente. Sí. Pero esa también es otra de las complejidades, pero bueno, como tiene cualquier aeropuerto de Argentina. Sí. Bueno, lo que mucha gente se pregunta, supongamos que se termina la cáscara, digamos, la parte estructural, ¿y qué hacemos con los vuelos? ¿Cuál es la dificultad, más allá de la política aerocomercial que ha tenido la Argentina prácticamente en todos los últimos años, excepción hecha del periodo de Macri, donde la cosa cambió un poco, y ahora parece que va a volver a cambiar, pero ¿qué es lo que pasa que Rosario está tan inestable con la cantidad de vuelos, la cantidad de aerolíneas? Porque vamos a tener un aeropuerto probablemente muy, muy, muy lindo, muy grande además, pero pocos vuelos. Exacto. Para que usted ¿Cómo se arregla eso? Para que usted tenga una idea, a mí me hubiese encantado que alguien me asesore mejor 4 años atrás por el tema de los vuelos, cuál es la gestión que hay que hacer, si se puede o no. Esto se soluciona de una determinada manera, con una sociedad del Estado, con una privatización. Toda esa situación es bastante compleja. Una industria, la aeronáutica, que tiene muchísimos especialistas, muchísimos, desde el que hizo 3 clases de piloto hasta cualquiera que sepa mucho, y la misma gente que desde los comentarios habla de aeronáutica. Ahora, vamos particularmente a eso. ¿Te imaginas que es tanta la complejidad que yo tengo acá mi tesis que voy a presentar en la Universidad de Madrid, que se llama Metodología de captación de ruta en un aeropuerto internacional de pequeña escala? O sea, la pequeña escala da a porque si esto yo lo presento en Madrid comparado con Barajas. Por supuesto, lo entendí, no hace falta aclarar. No le estoy bajando el precio. Pequeña escala son menos de 2 millones de pasajeros. En esa industria, este aeropuerto es pequeña escala. Exacto. Es menos de 2 millones de pasajeros, de los cuales el aeropuerto, creo que 17, 18, tocó un pico de 1 millón. Ahora vamos a las rutas. Que el aeropuerto funciona desde lo que es la captación de rutas, o las aerolíneas funcionan muy parecido al privado.
¿Qué significan? Marcelo, vos y yo mañana nos compramos un avión. 2 aviones nos compramos, porque estamos bien. Sí. A partir de eso decimos, ¿dónde queremos que vuelen esos 2 aviones? La respuesta es fácil, en la ruta más rentable. Correcto, sí. ¿Cuál es la ruta más rentable? La que hay mejor mercado. A partir de eso nos ponemos a estudiar dónde hay mercado, pero donde están los grandes mercados, los aeropuertos no te dejan entrar, o es muy complejo entrar ahí, porque no tienen slots, porque ya los tienen las empresas validadas. Hay empresas que en el exterior compran otras empresas para comprar esos slots, que son los espacios para aproximar, para aterrizar. Sí. Si, no es el caso de Rosario, pero a partir de eso vamos a buscar los mejores aeropuertos. Cuando no pudimos entrar en los mejores aeropuertos, empezamos a estudiar dónde están los mejores mercados. Y ahí empieza a pasar esto de que la gente empieza a decir, bueno, si Rosario se privatizaría, que es una discusión que podría estar abierta, va a ser Aeroparque. Y la realidad, que Aeroparque es Aeroparque. Claro, por la fantasía de decir, bueno, si hubiésemos entrado en Argentina, en el aeropuerto de Argentina 2000, esto no pasaría, eso es lo que habrá escuchado 1000 veces. Todo el tiempo. Ahora, si pasaría o no pasaría, nadie lo puede asegurar. Nadie lo puede saber. Ni siquiera yo. Sí te digo cosas fácticas que tienen que ver con, alrededor de Aeroparque tenés una zona de captación en un radio de 200 kilómetros alrededor de casi 25 millones de personas. Sí. Y obviamente un porcentaje menor al de la captación de Rosario en poder adquisitivo, porque nosotros vamos a buscar no solamente gente, sino gente que se suba a aviones. Que viaje, claro. Que viaje. Entonces, lo que empieza a pasar cuando haces un estudio alrededor del aeropuerto de Rosario, que tenés una zona de captación de 5,5 millones de personas, porque a 200 kilómetros tenés Marco Juárez, San Nicolás, Paraná, tenés hasta ciudades importantes de otra provincia que te mejoran esa captación. Sí. Pero ¿qué pasa? Tenés un problema en la idiosincrasia argentina, que no lo tendrías en Suiza, que es la distancia a los 2 mercados más fuertes, que son Aeroparque y Ezeiza. La poca distancia a eso tiene algunas ventajas, ser alternativa de tener vuelos que puedan bajar en el aeropuerto, pero tiene sus desventajas, que es que a mí me dicen todo el tiempo, incluso mi mamá, me tengo que ir a Ezeiza para ir a tal vuelo y en el aeropuerto está ese vuelo, para ir a Miami, por ejemplo. Sí. Pero, y la misma compañía me cobra menos del otro lado. Ahí hay una situación particular que tiene que ver con oferta y demanda. Es decir, tienen tickets más bajos en otros lugares, porque cuando viene al aeropuerto de Rosario, como cuando van a Córdoba, muchas veces, están predispuestos a cobrar más. Entonces ahí tiene otro problema, que es el del ticket. Sí, sí. Ahora vamos a por qué. ¿Por qué el ticket es más alto? Bueno, hay un montón de factores de por qué. Una es la logística interna, incluso de la aerolínea. No es lo mismo tener un solo hub que distribuir y pernoctar aviones por todo el país. Pero la más importante de las cuestiones tiene que ver con las tasas, que mucho se habla también de las tasas. En la regulación te nombré antes todos los organismos que están alrededor del aeropuerto. Uno es el ORSNA. El ORSNA, por allá por 2015, decía cuánto tenían que valer las tasas, pero con una palabrita mágica que era hasta. La palabra hasta 57 dólares, permitía que el aeropuerto pueda decir, ok, voy a cobrar 20 dólares. Sí. Eso cambió a raíz de un cambio de lo que hizo la industria aeronáutica y pusieron la palabra de en vez de hasta. ¿Eso qué generó? Generó de que el aeropuerto termine cobrando una tasa que en realidad cobra una diferencial muy, muy chiquita respecto a Ezeiza, pero no deja de ser un aeropuerto que para el costo de la aerolínea sea un impedimento, porque de alguna manera no solamente que el otro tiene más mercado, sino que vale lo mismo. Correcto, entiendo. Vale lo mismo. Sí, sí. ¿Qué pasa ahora con eso? Y en esta gestión fue la que se validó empezar a ver cuáles eran las cuestiones que hacían de que los vuelos no lleguen. Mercado no lo puedo inventar, pero sí lo que puedo hacer es tener un buen estudio de mercado. Pero no bastan con los 5,5 millones de pasajeros. Bastan con hacer un estudio de mercado con tecnologías modernas que las hacen consultoras internacionales, en donde saben que Marcelo, por su código postal o el estudio que estamos haciendo ahora, por el IP de su celular, yo lo tengo en que vive en la región de captación de Rosario, pero se toma vuelos todo el tiempo en Aeroparque y Ezeiza.
Esa es la mejor forma que yo tengo de llevarlo a una aerolínea, que lo podrían hacer ellos, pero la realidad es que ellos no están analizando tan en profundidad Rosario. Ese informe... O sea, vos podés analizar dentro de la zona de injerencia del aeropuerto quiénes viajan y viviendo en esta zona viajan desde Seiza, por ejemplo. Exacto. Porque y a partir de ahí podés empezar a trabajar... Ahí estoy teniendo enfocado. Exacto, el real mercado, porque ahí yo veo una fuga de tráfico, ahí veo una persona que viaja, que es lo que necesito, del primer barrido que yo hago, después yo filtro por los que realmente viajan y después doy el dato de los que viajan concreto, y a dónde se están yendo. Ahora, Nicolás, vos sabés que yo encuentro cada vez más gente que sí, puede ser que sea un poco más caro viajar de Rosario, pero dice, pero viajar de Rosario es mucho más cómodo. Te bajás en Fisher, donde en 15 minutos estás en el centro o en tu casa, o en 20 minutos. De Seiza, el plomo, donde dejás el auto, te cobran el auto, venirte, que si te venís por alguna combi, depende de dónde vivas, tenés 5 horas más. Tal cual. O sea, hay una incomodidad horrible viajar desde Totalmente. Seiza. Sí, puede ser un poquito más barato, pero es muy incómodo. Sí. Y eso a lo mejor el aeropuerto lo tiene que resaltar, porque mucha gente sigue con la inercia de irse a Seiza, si tiene la opción de Rosario. Sí. Y yo no cambio Rosario por nada. Bueno, yo tampoco. Ahora, encima vivo en Fisherton, que estoy a 5 minutos de mi casa. Yo también. Pero sí es una realidad que a las vacaciones, con la situación que estamos hoy, a las vacaciones de una familia, ese porcentaje de más hace una diferencia importante. Sí, puede ser. Y ahí es donde, ojo, en una idiosincrasia de argentinos que estamos acostumbrados a agarrar el auto y irnos a Bariloche, cosa que un europeo no lo haría, pero ni loco. Imagínate, da una flexibilidad distinta. Ahora sí, es impagable cuando lo tomás. Y ahí están donde cosas como el mercado de Copa Airlines salió en factor de ocupación en un 97% un mes, tiene un promedio 94%. Una locura en la industria. El avión va lleno. Todo el tiempo. Todo el tiempo. De lunes a lunes, y ahora está agregando 3 frecuencias más semanales para que puedas volar de noche y volver de noche también. O sea, toda la noche y llegar acá a la mañana. Sí. Imagínate que nosotros... Se le está yendo muy bien a Copa desde Rosario. Excelentemente bien. Nosotros podemos desayunar en Miami mañana a la mañana. Sí. Y eso es muy importante a cuando vos enganchás mercado y tenés lo que hizo que la pandemia también, lo que lo perjudicó la pandemia, esa previsibilidad, el hecho del vuelo diario. Bueno, ahora va a pasar con Río. Río va a tener, a partir de ahora, va a ir sumando y va a tener en diciembre un vuelo diario. Eso da otra imagen y ni hablemos que vuelve también Lima. El hecho que vuelva LATAM, histórico en el aeropuerto. También le iba muy bien a LATAM en su momento. Le iba muy bien. Después, pasaron cosas. Pasaron cosas, particularmente, no tanto con el aeropuerto de Rosario, sino LATAM en general. Claro. Bueno, estuvo dispuesto a volver, en un principio con 3 veces por semana, empezar a girar la rueda. Eso ya está confirmado. Y eso está confirmadísimo, exacto. O sea que Rosario va a tener salida por Lima, salida por Panamá y Río. Salida por Río y va a tener Florianópolis, que fue un destino de estacional, pero ahora vamos a ver, porque quizás ese destino se puede llegar a transformar en alguna otra ciudad de Brasil. Hablan todos de San Pablo, y lo quiero decir porque es... De Guarulhos. De Guarulhos. Bajó particularmente esa ruta, a lo cual la estamos peleando muy fuertemente, pero LATAM funcionaba muy bien con San Pablo porque te conectaba bien a lo que era Europa. Sí. Hoy hay una conexión muy buena a través de Lima con Iberia, en un código compartido con Iberia. Nosotros estamos luchando por ese tipo de rutas, pero con LATAM dijo asiento Lima y seguimos conversando. Claro. Con Vamos Gol, por partes. Con Gol era difícil. Yo viajaba mucho por Gol y te tenías que esperar un día entero en el aeropuerto para irte a un vuelo en Europa. O sea, hoy todavía Europa no está cómodo. Hoy Estados Unidos no está muy por cómodo. supuesto. Estados Unidos ya empieza a haber competencia incluso. Eso quizá haga que también bajen los precios. Un poquito, sí. Así que Nicolás, hablemos un poquito de lo doméstico, porque lo doméstico también necesita un poquito más de desarrollo. Yo no sé ahí si Aerolíneas interfiere mucho o qué. Nosotros queremos ir con unos amigos a Mendoza y nos está costando, porque sí, lleno, andar no sé cuándo, volver no sé cuándo. Y eso que Mendoza es un destino que está bastante vinculado. Sí.
pero para ir a cualquier otro lugar te tenés que ir a Aeroparque casi inevitablemente. Mirá, ¿Qué se puede hacer ahí? Ahí hay algo que se puede hacer y es lo que más se habla con Aerolíneas Argentinas. Hoy nosotros tenemos Aeroparque, Bariloche, Neuquén, Iguazú, Mendoza, Salta, volvió Ezeiza y los internacionales que hablábamos recién, de Río, Panamá, Lima, Florianópolis. ¿Qué pasa con el vuelo doméstico? El vuelo doméstico se estuvo reacomodando. Y yo creo que se va a terminar acomodando porque desde el planning de Aerolíneas Argentinas me dijo nuestra idea es tener el vuelo AM-PM, o sea, temprano a la mañana y tarde a la noche diario. ¿Qué les pasa? Están con conflictos de aeronaves y eso hace a que algunos tenemos hasta 3 frecuencias diarias, o sea, podés irte a la mañana, volver al mediodía y volver a irte a la noche, pero algunos días no tenés la vuelta a la tarde. Y eso complica muchísimo porque ir temprano a la mañana y volver al mediodía, tener que ir a una reunión relámpago en Buenos Aires, básicamente. Ya se habló con Aerolíneas, estamos gestionando para que el AM-PM funcione bien. Ellos quieren dar un mayor empuje, porque lo que está pasando hoy con Aerolíneas es que había mucha, llamémosle ruta subsidiada en un momento que hoy no está, entonces le están sacando el jugo a los aviones. Eso hace a que, por un lado está bueno, porque nos exigen, nos piden factor de ocupación, que comuniquemos más las rutas, etcétera, etcétera, pero por otro lado, ellos tienen su complicación. No te digo que son intercargo, que es mucha mayor la complicación, pero ellos sí tienen y están trabajando ahora para ser muchísimo más eficientes. La realidad es que, obviamente, siempre competimos contra poca disponibilidad de aviones. Bueno, los quiero hacer rentabilizar. Ahora, este gobierno está con la idea, como fue creo en el gobierno de Macri, de cielos abiertos, ¿no? ¿Eso sí nos va a beneficiar? Eso ayuda porque empieza a abrirle el juego, sí, ayudan en la competitividad, empieza a abrirle el juego a aerolíneas de matrícula extranjera, a que puedan usar las libertades que tienen que ver con esto de, por ejemplo, poder salir desde Santiago, venir a Rosario e irte a Montevideo y poder tomar pasajeros en todos los puntos. Esa triangulación que antes solo la podía hacer una matrícula nacional, empieza a darse con las matrículas extranjeras. ¿Y hay empresas interesadas en venir? Totalmente. ¿El mercado argentino es atractivo? ¿El mercado doméstico, quiero decir? El mercado, sí, es atractivo porque el argentino, pese a las crisis que tenemos, tiene en las rutas, hablemos del argentino en general, American Airlines, Ezeiza, Miami, es una de las rutas, Nueva York, que te diría que también, más rentables que tiene la compañía, con crisis y todo. Cuando hablas con aerolíneas y con otros aeropuertos, no entienden por qué el argentino con la crisis y todo es buen cliente. Es tan buen cliente. La realidad es que sí, y yendo más para el lado de Rosario, estamos conversando, ojalá se pudiese concretar pronto, pero estamos conversando para hacer unas nuevas rutas internacionales a través de las libertades que ahora hacen a que puedan entrar y salir, tomar pasajeros desde el aeropuerto de Rosario, y eso le daría al rosarino 2 rutas de las que siempre exige y están buscando. Ahora, hay una realidad también que tiene que ver con la vida útil de la pista. Esto ya es Vox Populi, pero quiero por un lado tranquilizar en que soy ingeniero civil, soy el director del aeropuerto representando a la ciudad y básicamente tengo mucha responsabilidad por sobre esto, que tiene que ver que hay una pista con una vida útil desde el 2020, te podría decir, que está terminada. ¿Qué significa que termina una vida útil? Que ya la pista no funciona como fue diseñada. Es decir, con algunos parches en las losas empiezan a aparecer cuestiones por la lluvia y las frecuencias que hay que estar constantemente en mantenimiento. Hoy en día yo me ocupo, hay cuadrillas internas y externas de mantenimiento para ir viendo que no haya una pequeña piedrita siquiera en la pista, porque puede ser un peligro operacional. La realidad es que hoy, con el tipo de aviones, incluso el que va a Punta Cana ahora directo de Aerolíneas Argentinas, que son de fuselaje angosto, llamémosle para gente de un solo pasillo, no es un problema estirarlo hasta te diría 1 o 2 años más. ¿Cuál sería el problema? Que mañana venga Air Europa y me diga quiero operar. O un avión de cargas. En esa situación y con lluvia, esos aviones deterioran mucho más rápido la pista.
todo el mundo está mirando hoy la pista, no solamente desde el aeropuerto, sino de lo que es ANAC, para decir, acá hay que hacer algo. Y esta gestión, ahí fue donde se habló con el ministro Puccini, con Puyaro mismo le llegaron, con la secretaria Gigliotti, y dijimos, necesitamos ya tomar acción sobre la pista, porque se viene una crecida y nosotros tenemos una pista que no va a estar en condiciones. Un cuello de botella. Si viene un Emirates, la verdad es que yo no sé si lo firmaría para que venga hoy en día. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Atacando eso. Hubo en la gestión anterior una promesa de la reconstrucción total de la pista. Sí. Eso quedó en la nada mismo. Eso debe salir unos pesos, ¿no es cierto? Sale unos pesos. Estamos hablando de una inversión de entre 45 y 50 millones de dólares y ahí nosotros, ¿qué dijimos? Empecemos a gestionar de nuevo con las nuevas autoridades del ORSNA. De hecho, nuestra primera gestión fue con un presidente del ORSNA que después se fue. Sí. Bueno, ahora volvieron y después de insistir mucho con las gestiones, la provincia estaba dispuesta, de hecho, a hacerla directamente desde Santa Fe y levantó el teléfono el ORSNA y dijo, estoy dispuesto a pagar el 50%. Eso hace a que, y a mí me tranquiliza un montón, cuando termine esta temporada y cuando estemos en una temporada baja del año que viene, todavía no se saben exactas las fechas, nosotros podamos empezar a trabajar la pista sacándola de funcionamiento lo mínimo indispensable porque se trabaja por tercios y tenemos la suerte de tener una pista de 3 kilómetros que haciendo corrimiento de umbral y trabajando una pista más corta no va a sacar de funcionamiento por mucho tiempo el aeropuerto. Te tengo que hacer una pregunta para terminar, que es casi una anécdota, pero que se pasó. Vino un periodista piloto, lo habrás visto, y no sé, tuvo que dejar el avión a no sé cuántas cuadras, se quejó, tuvo que bajar con las valijas de noche, puso en sus redes, parecía, lo que planteaba parecía más o menos razonable, miren dónde dejé el avión. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué es? Te cuento. Ahí, básicamente, cuando se comunicó con un problema de comunicación, también se enojó este famoso piloto. En realidad yo no estaba hablando de la comunicación particularmente de él, sino de toda la comunicación entre lo que es Torre, que es EANA, que es uno de estos organismos que hablábamos antes, que no dependen del aeropuerto. Otro es Posiciones, que ahí sí es el aeropuerto, y el piloto. Él tenía un vuelo, particularmente desde Ezeiza a Rosario, que tuvo una demora en ese vuelo. Tenía escrito un plan de vuelo que se iba a quedar 1 hora en el aeropuerto. En ese plan de vuelo, como pasa el tiempo y pasan 2 horas de demora, cuando él llega, como una aeronave privada normal, pide un cambio de la plataforma industrial a la plataforma comercial, para estar más cerca. ¿Qué pasó? Al estar mucho más abajo en la grilla, no lo encuentra en ese momento la persona que da posiciones desde la oficina del aeropuerto, consulta a Torre, Torre le dice que no había declarado intenciones cuando se comunicó con Torre, y hay un protocolo en el aeropuerto que dice, tengo una aeronave privada, tengo la plataforma totalmente libre. ¿Qué hago? Lo acerco, no hay ningún problema. Pero como no declaraba intenciones, y esta persona dijo, yo no sabía si se quedaba 1 semana a pernoctar el avión acá, yo lo tengo que poner en la posición más alejada para el otro día tener buenas posiciones para darle a Copa, Gol, aerolíneas, etcétera, etcétera. Fue una cuestión de comunicación, criterio, procedimiento que terminó pasando por allá. Después, llevo las valijas, no llevo las valijas, no estaba el pedido de rampa para que Intercargo le vaya a atender las valijas, eso no lo entendí, particularmente no lo hizo. Sí es cierto que terminó en una posición peor que la original por toda esta cuestión. Claro, entiendo. Pero por un procedimiento aeronáutico. Entonces, sí. Ahora, sí entiendo la calentura particularmente del piloto. Puedo justificar a quien le dio esa posición en base a un procedimiento, pero sí sabemos que hay una situación que por ahí es la que menos me gustó a mí, que las tasas y todo se pagan en otros aeropuertos, y el aeropuerto de origen, no en el de destino, a nosotros no quedó nada, fue ínfimo, y lo que no me gustó fue te cobran un servicio que no te dan, fue ínfimo, y cuando te digo ínfimo es casi nulo lo que pagó, está tendiendo a cero, diría como ingeniero. Sí. Entonces eso fue un poco mayor, después datos de que la obra está de 2003, cuando fue 2019 con una pandemia en el medio, muchas cosas que entiendo su calentura y me puse a disposición básicamente para conversar con él y que básicamente se mejore el proceso. Okay. Pero la realidad es que
pasó a mayores por ser quien es él, básicamente, y por sus redes. Otra cosa, exacto. Buenísima la conversación, Nicolás, me pareció muy instructivo y muy bien, excelente. Así que gracias por pasar además y por conversar con nosotros, muy amable. Gracias a vos. Y a disposición, y te esperamos cuando quieras volver a probar la beta periodística, te esperamos por acá. Dale, ya tengo producto, estás sentado. Sí, está muy bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, Nicolás Ruggiero es director del Aeropuerto Internacional Rosario, y conversó un rato largo, pero muy interesante todo lo que nos contó, porque hay muchas cosas alrededor del aeropuerto que se comentan y bueno, tenemos la explicación de primera mano. Che, aparte larga la tesis que preparaste, por lo que veo. Va a ir bien, me parece. Bueno, nos vamos a la tanda.